Un monstruo con una obsesión siniestra planificaba meticulosamente sus ataques, eligiendo a víctimas que jugaban deportes solas, creyendo que eran objetivos ideales. Sus escalofriantes acechos eran metódicos y calculados, cada movimiento ejecutado con una fría precisión que dejaba a las autoridades desconcertadas. El terror que infligía no era solo físico, sino también psicológico. El criminal cazaba, acechando a potenciales víctimas por las calles y llevando a cabo horribles ataques. Solo la suerte y los reflejos rápidos salvaron a algunas mujeres de un destino peor que las pesadillas. Pero una joven se encontró atrapada en su oscura trampa. Los peritos forenses se enfrentaron a la ardua tarea de desentrañar el horror de sus últimos momentos, revelando una escena de intenso sufrimiento y crueldad. A medida que el caso avanzaba, cada descubrimiento aumentaba el horror acumulado, revelando a un criminal calculador, despiadado y monstruoso, cuyas acciones desafiaban la comprensión. La oscura noche sin luna parecía conspirar con el silencio. El bosque, que normalmente estaba lleno de vida, ahora guardaba un secreto que nadie debía conocer. Un cuerpo fue descubierto entre los arbustos cerca de un parque apartado. Una joven, cuyos ojos alguna vez brillaron con vida, ahora estaban cerrados para siempre. Su cuerpo estaba sin vida y torturado. En su cuello aún eran visibles las marcas de una brutal lucha por la vida, y en sus manos quedaban rastros de esposas, que parecían haber sido colocadas no para sujetar, sino para inspirar miedo y horror. Esto no fue solo un brutal acto de violencia, fue una demostración de fuerza y una escalofriante perversión del cuerpo. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. La ciudad de Minneapolis, en el norte de los Estados Unidos, la ciudad más grande del estado de Minnesota y del condado de Hennepin, está situada a orillas del río Mississippi. Fundada en 1856, actualmente alberga aproximadamente a 450,000 personas. Ellen Wake nació en este maravilloso lugar. Su familia la llamaba cariñosamente Ellie. A los 23 años, llevaba una vida tranquila y vivía con sus padres, quienes estaban orgullosos de sus logros creativos. Desde temprana edad, le gustaba el scrapbooking, asistía a clases de baile y era capaz de crear joyas elegantes a partir de objetos metálicos comunes. Ellie amaba la música. En ella encontraba soledad e inspiración para nuevas ideas o piezas de joyería. Cuando era niña, su familia se mudó a West Chester, Ohio, donde continuó con una infancia despreocupada. Su curiosidad era infinita y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por un nuevo descubrimiento. Esa pasión por explorar y aprender cosas nuevas no disminuyó con los años. Ellie cultivaba plantas con entusiasmo, cosía hamacas y, acercándose al verano de 2018, obtuvo su licencia en cosmetología. Soñaba con un día crear su propio negocio y hacer que el mundo fuera un poco más hermoso. Todo parecía ir según lo planeado hasta que ocurrió algo que destrozó su idilio. Un día cualquiera, recibió un mensaje abusivo de una persona desconocida en una red social. La cuenta del remitente estaba oculta, y aquel mensaje inesperado fue un presagio ominoso del problema que se cernía sobre su vida. Al principio, Ellie no prestó mucha atención al mensaje ofensivo, pensando que era solo una mala broma. Pero pronto la situación comenzó a empeorar. Cada día recibía mensajes similares en sus páginas de redes sociales. Estas amenazas provenían de diferentes cuentas desconocidas, y ningún bloqueo era de ayuda. Tras eliminar a un acosador, pronto se encontraba con otro bajo un apodo distinto. Algo parecido le había sucedido aproximadamente un año antes, pero entonces, después de algunos bloqueos, los mensajes sospechosos se detuvieron. Esta vez, el acosador no pensaba retroceder. Utilizando diferentes plataformas y dispositivos, la situación se volvía cada vez más aterradora para Ellie, y comenzó a contarle a su familia sobre sus temores. Pero lo peor aún estaba por venir. Este acoso continuó durante un mes, y luego Ellie recibió un video grabado desde el exterior de su propia casa,
donde aparecía filmada en la cocina. El hombre que grababa este video estaba de pie afuera de la ventana y permanecía en silencio. En las siguientes escenas, él seguía afuera de la ventana y comenzó a desvestirse y a tocarse mientras observaba a la chica, que no sospechaba nada. Esto ya no era simplemente una broma malvada, se había convertido en una verdadera amenaza. El acosador sabía dónde vivía ella, y esa revelación horrorizó a Ellie, obligándola a acudir a la policía. Sus temores solo se intensificaron cuando habló de lo que estaba ocurriendo con una amiga llamada Hannah. Ella también se alarmó, al darse cuenta de que todo aquello podía terminar en tragedia. Hannah instó a Ellie a ponerse en contacto con las autoridades, creyendo que solo la policía podía mantenerla a salvo. Ellie, asustada y decidida a actuar, siguió el consejo de su amiga y fue a la policía. Con gran detalle, Ellie relató lo sucedido, proporcionando fotografías, los mensajes amenazantes que había recibido y, lo más aterrador de todo, el video que la había tomado por sorpresa. Los detectives preguntaron de inmediato, ¿conocía ella a su acosador? Ellie solo tenía una sospecha. Una de las cuentas desde las cuales llegaban las amenazas se llamaba Mickey. Ese nombre no significaba nada para ella, pero anteriormente había tenido un novio llamado Michael, con quien había terminado de manera conflictiva un año antes. Ella no creía que Michael pudiera estar detrás de todo esto. Eso ya había acabado. Él había dejado de escribirle hacía mucho tiempo y probablemente ya la había olvidado. La policía, sin embargo, no dio mucha importancia a sus temores. Aconsejaron a Ellie que tomara cursos de defensa personal y que evitara los paseos nocturnos. La situación no parecía haberles generado una preocupación seria. Incluso cuando volvió a ponerse en contacto con ellos, estaba claro que el acosador aún no había infringido formalmente la ley, por lo que no podían tomar medidas decisivas. Al no ver otra opción y al darse cuenta de que no podía contar con la ayuda de las autoridades, Ellie tomó en serio la recomendación. Se inscribió en clases de defensa personal junto a su madre, con la esperanza de que aquello le diera alguna sensación de seguridad. Pero ni siquiera estas medidas podían protegerla del horror que se avecinaba. Sin embargo, todos sus esfuerzos y precauciones no lograron detener al intruso. El acoso y las amenazas continuaban con una regularidad aterradora. Los investigadores eran incapaces de determinar el origen de estos mensajes. Según ellos, el perpetrador utilizaba un sofisticado sistema de encriptación, cubriendo cuidadosamente sus huellas. Aunque existen formas de romper tales defensas, esto requiere un tiempo y recursos considerables. Dado el escaso interés de la policía en el caso, la ayuda de ellos parecía inalcanzable. Ellie se encontraba sola frente a una amenaza creciente. Esperaba desesperadamente que todo terminara de alguna manera, pero el miedo la dominaba cada vez más. La situación no solo no mejoraba, se volvía cada vez más amenazante. Apenas una semana después de que acudiera a la policía, un hombre desconocido apareció 2 veces en su casa. Fue visto por la madre de Ellie, quien salió corriendo en ambas ocasiones, pero no encontró rastro alguno de él. La policía también acudió, pero cada vez se marchaba sin nada, al no haber hallado nada sospechoso. La presión psicológica sutil pero implacable del acosador comenzó a tener un efecto devastador en Ellie. Cada vez tenía más miedo de quedarse sola en la casa. Sus amigos, preocupados por su estado, solían ir a apoyarla, quedándose a dormir en su habitación. Sin embargo, el acosador parecía no tener ningún problema para acceder a su casa sin dejar huellas visibles. Ellie se hundía cada vez más en su ansiedad y miedo, noches sin dormir, tensión constante y la implacable anticipación de otro ataque. Estaba al borde de un colapso nervioso. Su vida era una lucha interminable por seguridad y tranquilidad. Ellie apenas había tenido tiempo de calmarse cuando la ansiedad la atrapó una vez más. Apenas una semana después, recibió un mensaje en Snapchat desde una nueva cuenta con el apodo Mickey. Su intuición le señaló de inmediato que ese nombre era demasiado parecido al de su ex, Michael Strauss. El rompecabezas se armó rápidamente en su mente y decidió no dudar. Fue de nuevo a la policía, pero todo siguió un patrón familiar. El mismo oficial, la misma mirada indiferente.
Simplemente se encogió de hombros con indiferencia, dejando en claro que no estaba interesado en la historia del exnovio. La policía lo desestimó con un gesto, diciendo que tenían cosas más importantes que hacer que involucrarse en asuntos sentimentales. Ellie comenzaba a perder la fe en la protección de la ley. Recordando cómo había empezado su relación con Michael, comprendió que su ansiedad no era infundada. A los 17 años, se había enamorado de un chico que compartía su pasión por el arte, la música y las fiestas alocadas. Sin embargo, el romance pronto dio paso a duras realidades. Michael resultó no ser solo un romántico, sino un manipulador con tendencias oscuras. Insistía en juegos de rol que no encajaban con su comprensión de lo que era una relación normal. Con el tiempo, Ellie comprendió que Michael era un hombre con el que no se debía jugar y decidió terminar la relación antes de que fuera demasiado lejos. La reacción de Michael no tardó en llegar. Respondió con una furia fría y comenzó a acosarla, dejando mensajes siniestros. Ellie tuvo que cambiar su número de teléfono para librarse de su atención. En aquel momento, eso ayudó, y realmente todo se calmó. Pero la calma no duró mucho, y ahora, ese apodo en Snapchat había despertado nuevamente sus temores, como una sombra del pasado. El 28 de julio de 2018 fue una noche que cambió fundamentalmente la vida de Ellen Wake. En ese momento, la joven estaba escribiéndose mensajes con Nate, su novio, quien le propuso pasar la noche juntos. Ellie, deprimida por los miedos y la ansiedad, no se atrevió a salir de casa en la oscuridad. Nate prometió ir y quedarse a dormir sin llevar el teléfono móvil para no molestarla. Llamó a la puerta y ella lo dejó entrar. Pero esa noche, Ellie estaba muy cansada y le pidió a Nate que se marchara temprano. Ellie planeaba acostarse sola esa noche, sin dejar a sus amigos en casa como lo había estado haciendo durante los últimos meses. Cerró cuidadosamente las puertas y ventanas, un ritual que se había convertido en su única manera de sentirse protegida. Pero esa noche, la noche en que debería haberse sentido aliviada, su sentido de seguridad fue traicionado. La noche pasó y Ellie desapareció, dejando tras de sí solo preocupación y miedo. Cuando su familia no pudo comunicarse con ella, su madre entró en pánico y llamó a la policía. El coche de Ellie seguía estacionado frente a la casa, al igual que su teléfono, que no mostraba ninguna actividad. La policía no encontró ningún rastro de su presencia en la casa, ni mensajes ni actividad con la tarjeta bancaria. Los agentes inmediatamente comenzaron a analizar los últimos datos del teléfono de Ellie y pronto encontraron correspondencia con Nate. Pero tras una verificación más exhaustiva, resultó que el número estaba registrado en otra ciudad y no tenía conexión con los datos reales de su novio. Nate, afortunadamente, tenía una sólida coartada confirmada por otras fuentes. Esta cuenta falsa era tan convincente que Ellie, sin darse cuenta del engaño, reveló sus planes. Ahora sus miedos y preocupaciones se convirtieron en realidad y quedó atrapada en una red de mentiras y manipulación. El número a través del cual se había contactado a Ellie fue adquirido mediante un sitio web de terceros, lo que dificultaba identificar de inmediato al comprador. No fue sino hasta días después que se reveló que su exnovio, Michael Strauss, estaba detrás de la compra. Desafortunadamente, incluso después de 2 semanas de investigación, no había información sobre el paradero de la mujer desaparecida. Sin embargo, la policía pudo establecer que Michael tenía una larga lista de delitos, incluidos exhibicionismo en público, venta y uso de sustancias ilegales, fraude de identidad y robo. A medida que la policía comenzó a investigar más a fondo, salieron a la luz informaciones impactantes sobre Michael Strauss. Su actividad delictiva se remontaba a casi una década, y en junio de 2015 fue acusado de exhibicionismo, lo que llevó al tribunal a cuestionar su salud mental. Michael fue enviado a tratamiento obligatorio, que parecía destinado a limitar su potencial para cometer más crímenes, pero en realidad, sus manipulaciones solo se expandieron. Michael comenzó a crear cuentas y mensajeros falsos en redes sociales a través de los cuales acechaba y acosaba a chicas. Estos mensajes provenían de su ciudad natal, donde estaba registrado el último número con el que Michael se puso en contacto con Ellie
en aquella fatídica noche. El número fue desactivado inmediatamente después de su desaparición. Un mes después de la desaparición de Ellie, el 24 de agosto, su cuerpo fue encontrado en un campo cerca del pueblo. Los restos fueron hallados en una carretera del condado de Butler, a pocos kilómetros del municipio. La policía asumió de inmediato que se trataba del cuerpo de una víctima del acosador, pero debido al terrible grado de descomposición, la identificación fue difícil, lo que hizo necesaria una investigación más exhaustiva. Los restos de la víctima fueron hallados a un costado de la carretera, envueltos en una manta atada con cinta adhesiva, como si el perpetrador intentara encubrir la evidencia de su atrocidad. La fallecida tenía una bolsa de plástico sobre la cabeza, presumiblemente el arma del crimen. Al perito forense le esperaba una labor minuciosa. El grado de descomposición del cuerpo dificultaba tanto identificar a la víctima como establecer la causa exacta de su muerte. La autopsia reveló pruebas de severa tortura. Claramente torturada y maltratada, la joven había sido brutalmente golpeada y atada. El médico forense determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. El asesino colocó una bolsa sobre su cabeza y la ató fuertemente alrededor de su cuello, dejando a la víctima sin ninguna posibilidad de escape. El perpetrador no parecía intentar ocultar sus acciones. El cuerpo de Ellie fue hallado a tan solo un corto trayecto a pie a través de un campo desde la casa de Michael Strauss, de 29 años. El macabro hallazgo conmocionó al público y a los periodistas que seguían la búsqueda de Ellie con gran expectación. Familiares y amigos creían hasta el último momento que ella podía ser rescatada, esperando que estuviera retenida por la fuerza por el agresor y siguiera con vida. Pero tristemente, no fue así. A las 4 de la madrugada, la llamada desde la comisaría llegó como un duro golpe para la familia. La mala noticia del final definitivo de sus esperanzas los sumió en el dolor. A la mañana siguiente, Michael Strauss fue arrestado. Su detención fue un acontecimiento significativo que atrajo la atención pública. Los agentes de policía luchaban por mantener en secreto la escena del crimen lejos de miradas indiscretas. La zona fue acordonada y los peritos trabajaban en la recolección de pruebas. Drones registraban cada movimiento alrededor de la casa del sospechoso, y Michael fue puesto bajo custodia con una fianza fijada en $4 millones. Desde el principio, fue considerado un criminal particularmente peligroso. Al mismo tiempo, se registró la casa de Michael Strauss, y los agentes examinaron cuidadosamente el área donde había sido hallado el cuerpo de Ellie. Se encontraron muestras de ADN coincidentes con las de Michael en los restos de ella, confirmando su participación en el crimen. Durante el registro, se confiscaron la computadora y el teléfono móvil del sospechoso. Su análisis proporcionó detalles inquietantes. Muchas cuentas y números de teléfono comprados por Internet pertenecían a Michael. Él los cambiaba regularmente para continuar acosando e intimidando a Ellie después de cada bloqueo. El análisis de los datos en la computadora de Michael reveló sus oscuros intereses. Buscaba activamente información sobre métodos de asesinato, especialmente estrangulación, sentencias y leyes estatales. Prestaba especial atención a criminales conocidos por sus crímenes violentos. La última búsqueda se realizó el 18 de julio, apenas 10 días antes de la desaparición de Ellie. En los días posteriores, también investigó temas relacionados con la supervivencia en prisiones de máxima seguridad y las leyes del inframundo criminal, lo que indicaba su conciencia de las futuras consecuencias y su preparación para ellas. Sorprendentemente, también intentó cubrir sus huellas, estudiando formas de eliminar datos sin posibilidad de recuperación. Entre la preparación de sus crímenes, Michael revisaba material violento. Algunas de las búsquedas descubiertas por los detectives eran tan impactantes que se decidió no divulgar su contenido al público. Michael se mostraba como un criminal extremadamente peligroso, cuyas acciones iban más allá del mero acoso. Su colección incluía videos y fotografías de personas corriendo en parques apartados. Parece que Michael elegía a sus víctimas entre aquellas que solían ejercitarse solas, y cada una de ellas podía ser el siguiente objetivo. Desafortunadamente,
Ellie cayó en una trampa mortal que Michael había preparado cuidadosamente. Los psiquiatras que trabajaban con Michael se mostraban cautelosos, pero creían que su comportamiento no indicaba necesariamente un peligro claro. Argumentaban que algunos maníacos podían disfrutar simplemente observando a mujeres sin atacarlas directamente. Sin embargo, esta visión pronto chocó con la realidad. Surgieron pruebas perturbadoras que confirmaban los peores temores. Michael persiguió repetidamente a potenciales víctimas en automóvil e incluso cometió varias agresiones. Afortunadamente, las mujeres lograron escapar y evitar lesiones mayores. La necesidad de verificar nuevos datos y ampliar la lista de sus crímenes se volvió cada vez más evidente. Durante el registro, se encontró en el teléfono de Michael una fotografía de un mapa marcada cerca del lugar donde había sido hallado el cuerpo de Ellie. Esto generó serias sospechas, pero no se hallaron nuevas pruebas cuando el lugar fue inspeccionado. Tras su arresto, Michael mostró una extraña calma. Intentó justificar sus búsquedas en Internet y el material encontrado diciendo que estaba preparando un guión para su película de terror. Según él, tenía la intención de crear su propia obra maestra, y su persecución de Ellie formaba parte de un intento de meterse en el personaje y escribir un guión lo más realista posible sobre un maníaco. Las fotografías, afirmaba, habían sido tomadas para evaluar ángulos antes de filmar. Michael Strauss insistió en que sus acciones eran parte de un juego psicológico que él consideraba inofensivo y que no advirtió a Ellie de sus intenciones para poder capturar sus emociones sinceras. La fiscalía, sin embargo, tenía un punto de vista distinto. Una de las pruebas más contundentes a favor de la acusación fueron los hallazgos en la habitación de Michael. Entre los objetos incautados estaban la licencia de conducir de Ellie, un mechón de su cabello y un collar rosa. Los padres de Ellie identificaron los objetos y confirmaron que ella siempre llevaba esa joya y nunca se la quitaba. Los investigadores concluyeron que los artículos probablemente habían sido recolectados como trofeos, una característica de los delincuentes seriales que conservan pertenencias de las víctimas para saborear los recuerdos de sus crímenes. Durante los interrogatorios, Michael mostró una sorprendente autosuficiencia y arrogancia, como si disfrutara de su papel de protagonista de un drama. Sus intentos de desequilibrar a la policía eran evidentes, y no mostró remordimiento alguno por sus acciones. En cambio, Michael continuó inventando excusas increíbles, tratando de convencer a los investigadores de que no tenía idea de por qué Ellie había sido asesinada o por qué su cuerpo había sido encontrado cerca de su casa. Afirmó que los objetos hallados en su posesión, la licencia de conducir y el collar, habían sido dejados por Ellie como un recuerdo de su relación. Sin embargo, esta explicación parecía ficticia, ya que la chica nunca se quitaba sus joyas, y su licencia de conducir no podía haber estado en posesión de Michael en ese momento. Era una señal clara de engaño. Cuando los investigadores cambiaron las tácticas de interrogatorio y comenzaron a presionarlo, Michael empezó a dar testimonios contradictorios. Admitió que el incidente fue un accidente y, según él, había acordado con Ellie grabar un video erótico con elementos de tortura para su película, ofreciéndole varios miles de dólares. Afirmó que ella aceptó la filmación. Según su versión, cuando llegó a la casa de ella, Ellie salió envuelta en una manta para no atraer la atención de los vecinos, y juntos fueron a la casa de Michael. Allí, supuestamente Michael comenzó a filmar, y bajaron al sótano. Él esposó a Ellie, dijo, y comenzó a abusar y torturarla. En el transcurso de esto, afirmó, Ellie murió asfixiada accidentalmente por culpa de la bolsa sobre su cabeza. Michael siguió insistiendo en que la filmación había sido consensuada y que él mismo no se dio cuenta de cómo Ellie murió. Después, supuestamente borró la grabación y tiró la tarjeta de memoria. A pesar de la descripción detallada, la versión de Michael sonaba inverosímil y planteaba muchas preguntas. El mero hecho de que siguiera afirmando durante tanto tiempo que todo había sido consensuado parecía poco probable y solo enfatizaba sus intentos de evadir la responsabilidad. Durante el registro en la casa de Michael Strauss, la policía descubrió una siniestra cama con esposas en el sótano
que servía como un lúgubre testimonio de los horribles acontecimientos. El lugar, lleno de una atmósfera intimidante, fue investigado minuciosamente por los peritos forenses. Las gotas de sangre extraídas y los mechones de cabello fueron identificados por pruebas de ADN como pertenecientes a Ellie. Esta evidencia hacía completamente inverosímil la versión de Michael sobre la participación voluntaria de Ellie en la filmación. Las autoridades policiales no creyeron la historia del sospechoso de que Ellie supuestamente había aceptado participar en la grabación. Sabían que Michael se había hecho pasar por el nuevo novio de Ellie para sacarla de su casa. La familia también consideró increíble que Ellie pudiera haber aceptado voluntariamente ese tipo de grabación. Era obvio que la joven había sido víctima de un secuestro y un brutal maltrato, llevado a un desenlace fatal. La descripción de Michael sobre los últimos minutos de vida de Ellie, llena de horror y dolor, sonaba tan fría que parecía como si describiera un día laboral normal. Tras el arresto de Michael, la policía comenzó a recibir numerosos informes de testigos. También recibieron llamadas de víctimas que estaban convencidas de que Michael había estado implicado en una serie de otros crímenes. A pesar del arduo trabajo de la policía, se necesitó la ayuda de agentes del FBI para descubrir todas las actividades criminales de Michael. Los agentes tuvieron que revisar extensas pruebas digitales y elaborar un perfil psicológico del autor. Como resultado, los cargos contra Michael incluyeron acusaciones de homicidio agravado, manipulación de pruebas, robo y abuso de un cadáver. Las pruebas alcanzaron las 800 páginas, cada una de las cuales fue mostrada al jurado durante el juicio. No obstante, la defensa presentó su propia versión de los hechos. El abogado de Michael Strauss insistió en que Ellie, de 23 años, por su propia voluntad, acudió a la filmación plenamente consciente de todos los riesgos y peligros. Argumentó que el asesinato fue accidental y no premeditado. El abogado defensor también se centró en la sugerencia de que Ellie podría haber sufrido depresión causada por una posible sobredosis de drogas. Sin embargo, un informe toxicológico mostró que no se encontraron drogas ni alcohol en la sangre de la víctima en el momento de su muerte. Este hallazgo convirtió el argumento del abogado defensor sobre la depresión en un mero intento mal planteado de desviar la culpa. Para la familia de Ellie, tal suposición resultó insultante, dado que su estado de angustia era consecuencia del prolongado acoso de Michael. Cuando la audiencia preliminar se acercaba a su fin, Michael hizo de repente un anuncio impactante. Se declaró culpable. Esta admisión fue un alivio para la familia de la fallecida, al evitarles tener que escuchar los detalles de cómo murió su hija. Sin embargo, la admisión también significó que se revisaron los cargos y al menos 6 acusaciones de la lista original fueron retiradas como parte del acuerdo. Esto causó decepción en muchos, ya que el culpable recibió una condena más leve. Durante la sentencia, Strauss se dirigió a la familia de Ellie con una disculpa llena de aparente remordimiento. Por favor, crean que nunca quise hacerle daño a nadie. Si existiera la posibilidad de traer a Ellie de vuelta, cambiaría lugares con ella en ese mismo segundo. Estas palabras fueron vistas como manipuladoras y carentes de sinceridad, mientras que la madre de Strauss, quien más tarde se acercó a la familia de Ellie, expresó un arrepentimiento sincero, admitiendo que no esperaba que su hijo se convirtiera en semejante monstruo. La fiscalía exigió la pena máxima para Michael, mientras que la defensa pidió una reducción de la condena basándose en la admisión de culpabilidad y el remordimiento del cliente. Michael Strauss escuchó su sentencia en silencio, interrumpido solo ocasionalmente por sollozos apenas contenidos en la sala. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 15 años, más 1 año y medio por amenazas y acoso, y otro año por abuso de un cadáver. El juez dictaminó que las condenas debían cumplirse consecutivamente, como si estuviera sopesando cada uno de los pecados del acusado. Argumentando su decisión, dijo que a pesar de la atrocidad de los crímenes, Strauss merecía una oportunidad de un nuevo juicio. Esto le otorgó la posibilidad fantasma de salir de prisión en el año 2036. Si no se concede la libertad condicional, el siguiente intento será en el 2041. La reacción de la familia de la víctima fue inmediata y furiosa.
Para ellos, el veredicto fue un golpe. La posibilidad de que el asesino de su hija algún día pudiera quedar libre les parecía una burla a la justicia. Estaban decididos a asistir a cada audiencia de la Junta de Libertad Condicional, luchando para asegurarse de que el culpable nunca saliera de prisión. Su dolor y su rabia se transformaron en un objetivo: impedir que Michael regresara a la sociedad y proteger a otros del horror que él había traído a sus vidas. También debemos señalar un punto muy importante en este asunto. Tras el encarcelamiento del acusado, la familia y los amigos de Ellie comenzaron a luchar por la justicia. Se dirigieron a la fiscalía, exigiendo el castigo para los oficiales de policía que, a su parecer, no protegieron a la joven a pesar de sus desesperadas súplicas de ayuda. Pronto comenzó una investigación interna, que reveló flagrantes violaciones. Uno de los investigadores se negó a aceptar la información adecuadamente y no realizó una investigación exhaustiva para verificar las palabras de Ellie. Ese mismo momento fue el principio del fin de la vida de Ellie. Como resultado, el oficial fue suspendido, pero nada podía devolver la vida a Ellie. No mucho tiempo después de su ingreso en prisión, Michael le contó a un compañero de celda algunos de sus oscuros secretos del pasado. Resultó que Ellie, de 23 años, estaba lejos de ser su única víctima. En su celda, Michael aparentemente decidió que la honestidad era la mejor manera de despertar el interés de su interlocutor. Relató cómo había tratado con otra chica llamada Shelley, a quien acechó y atormentó siguiendo el mismo macabro patrón que con Ellie. Se dice que arrojó su cuerpo a un arroyo donde nadie miraría, y la policía nunca pudo encontrar pruebas que respaldaran lo que él decía. En enero de 2018, la comisaría recibió un informe de una chica que estaba siendo perseguida por un cierto hombre sospechoso que vestía una sudadera negra con capucha y una máscara. El acosador la agarró por la cabeza en un parque, donde ella estaba haciendo ejercicio, y la arrastró a los arbustos exigiéndole que se callara. Por suerte, ella logró defenderse y escapar. Este incidente, sin duda, puso a todos en alerta, pero los resultados de la inspección no fueron particularmente exitosos. No estaba claro si el hombre tenía o no conexión con Michael. En agosto de 2011, Kathleen Markham, de 22 años, desapareció en Fairfield, Ohio, justo después de una fiesta en la que Michael apareció junto a ella y su novio. 2 años después, en 2013, sus restos fueron encontrados en Cedar Grove, Indiana. La policía sigue intentando determinar si Michael Strauss estuvo relacionado con estos horribles casos del pasado.